sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Señores, otra vez la justicia, que quizá debió haber sido el primer poder del Estado, porque por ahí que comienza todo. Si no hay justicia, no hay democracia, no hay nada. La justicia es todo. Y cuando la justicia rebala, cuando la justicia falla, entonces la situación es como para uno preocuparse muy sobremanera. El juicio seguido a Figueroa Agosto y Comparte, y obviamente su gran amiga, su aliada, Zobeida, ha dejado a la gente como con una actitud de sorpresa. Y yo no entiendo por qué la gente se sorprende, porque hace tiempo que la justicia eso está rebalando. Y la decisión adoptada contra el grupo de los acusados en el lavado de dinero, como que dejó también una gran interrogante en el aspecto judicial y en el ámbito de la sociedad, porque como que las condenas fueron muy mal distribuidas y como que quienes debieron haber hecho justicia no tenían la experiencia para hacer justicia en un juicio que se decía que era el juicio más histórico, más importante de esta nación en los últimos tiempos. Y eso que la justicia ha pasado por 2 o 3 grandes juicios, como fueron el expresidente Salvador Jorge Blanco, que fue condenado a 20 años y después conmutada la pena. Y como sucedió además con Ramón Báez Figueroa y Comparte, el banquero aquel que cometió un desfalco de más de 74 mil millones de pesos y mandó pues a la porra, que es igual que la pobreza, a más de 1 millón de dominicanos, y que por poco crea otra hecatombe en más de 800 mil ahorrantes que por suerte fueron protegidos por el gobierno de turno, por el gobierno de ese momento. Pero se hizo real y efectivamente justicia en este caso. Con la historia de casos como esos, casos muy recientes y quizá un poquito más anterior, se ha sentado un precedente como que no ha complacido a la sociedad. Y en fin de cuentas, los fallos que se hacen en la justicia es para dejar tranquila, satisfecha a la sociedad. De lo contrario, como en muchas ocasiones, habrá entonces la inconformidad, la protesta, la queja, el lamento que siempre sucede en estas situaciones. Porque si uno piensa, ¿por qué, por ejemplo, a Zobeida, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, se le impuso 5 años de condena y ya en 2 años y tanto están en la calle? Y mire que ya tiene casi 2 años presa. Y sin embargo, a un muchacho a quien yo no conozco personalmente, que lo que hace es que vendió vehículos de su negocio a una gente que estaba implicada en ese problema, le echa nada más y nada menos que la condena máxima que se aplicó a ese grupo. A otra persona que estaba implicada en eso, que inclusive había un video donde ella aparece en cosas que no son muy buenas, no muy santas, y eso es del dominio público,
a esa persona, de hecho, fue descargada, técnicamente descargada. ¿Por qué? Porque la enviaron para su casa, como a la Lubrano, una de las jefas que había en Baninter, que tuvo alegado problemas de salud, igual que esta señora, y entonces le condonaron la pena. Y así no se hace justicia, así no se camina. Pero fue bien aplicada la justicia en el caso de Figueroa Agosto, Sobeida y Comparte. ¿Dónde y qué pasó con los peces gordos de ese juicio, que ni siquiera fueron llamados? ¿Por qué abruptamente a una de las acusadas, en este caso Sobeida, se le mandó de una forma abrupta a que se callara? ¿Por qué una de las acusadas, en este caso Mari Peláez, reveló públicamente que el gobierno, el presidente de la República, a través del ingeniero Félix Bautista, le mandó a decir que creara una compañía de carpeta porque quería ayudarla? Y ciertamente ya se había hablado de una relación de Mari Peláez y el ingeniero, ahora senador flamante de la República, Félix Bautista, para que nos explique, con la capacidad que él tiene en su condición de catedrático universitario, de abogado de fuste, porque ese es un abogado que se ha codeado ahí de verdad, no como lo que en esta ocasión impusieron justicia, que no tiene prácticamente ninguna experiencia, y eso es un abuso para los acusados y un abuso para la sociedad. Es más, es un abuso inclusive para ellos mismos que no tienen experiencia, y se le echa una canana tan fuerte de hacer justicia en un expediente tan pesado como este de Sobeida, Figueroa Agosto y Comparte. Yo me refiero al querido amigo doctor Marino Elseví. El doctor Elseví es un habitué nuestro. De vez en cuando nosotros lo llamamos para que nos aclare la cosa. Ciertamente se hizo justicia en este caso, o por el contrario, no se complació la esperanza que tenía la sociedad de que, como escribió Fabito Herrera en uno de sus artículos en el periódico Hoy de Estos Días, de que con ese juicio perdimos lo último que nosotros teníamos con esperanza, esa, la justicia. Entonces, para que nos aclare todo esto, nosotros con el doctor Elseví y ustedes vamos a hablar buen rato, pero luego los siguientes mensajes. No han sido tocados, se van a reciclar como estructura y continuarán operando. Hay un sector de la clase política que estaba metido en eso. ¿Cuál fue el destino de 12 oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía expulsados por su supuesta vinculación al capo boricua? El Ministerio Público no extendió sus brazos a la estructura criminal que le servía de soporte. Bueno, bienvenido a su cara a cara. Buenas noches. Querido amigo. Buenas tardes, este programa se pasa a varias horas, sí, por varios canales. Los redifunden 44 canales de televisión a nivel local y al internet al resto del mundo, donde nosotros esperamos, como siempre, tener la recepción en esta primera entrega este sábado a las 3 de la tarde. Como decía al introito de este programa, doctor Elseví, ¿cuál es la percepción suya, especializada suya, con la experiencia que usted tiene, con relación a ese histórico fallo? Porque también tiene categoría histórica. Claro, claro. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo en tu programa. En el caso tuyo, Rafael, es una relación que viene ya de muchacho y que se da acá siempre en este programa, sí, donde tú me das la oportunidad libremente de expresarme y de decir las cosas como nosotros entendemos que han sucedido. Como tú decías al principio del programa, voy a tomar el tema de un gran comunicador social y un hombre público
inequívoco en el manejo de la opinión pública y sobre todo de su forma de ser. Esa opinión de Fabio Herrera es importantísima porque Fabito, como regularmente le llaman sus amigos, y yo me considero un cercano a su afecto hace tantos años, desde que estábamos en Falcon Bridge y yo en la Asociación Cristiana de Jóvenes, los campamentos de la Asociación Cristiana de Jóvenes en aquel entonces. Esa opinión de él es una opinión totalmente importante y definitoria. Este juicio hizo revertir el tema de la justicia y fundamentalmente hizo pensar en la opinión pública de que la habían tomado de sainete, que habían hecho un cuadro de comedia con este proceso y que habían tomado la opinión pública en juego, y básicamente la sentencia fue una arbitrariedad, un desazón y sobre todo una mala aplicación del derecho. El juicio, en su contenido esencial, fue el juzgamiento de la actuación de un extranjero que había venido producto de haberse escapado de una prisión en los Estados Unidos, en este caso en Puerto Rico, donde tenía una prisión de 209 años, como tú recordarás. Sí. Y bajo ese predicamento, este señor actuó en la República Dominicana durante casi 10 años. ¿Cuál era el señalamiento fundamental de la opinión pública? Bueno, pero si este señor tuvo 10 años aquí, ¿con quiénes tuvo esa relación? Bueno, todo el mundo sabe, hasta los chinos de Bonao, para hacerte una expresión muy vieja, pero todo el mundo entendió en el procedimiento de todo el conocimiento del caso, que este señor tuvo una relación con militares, con políticos y con empresarios que le permitieron hacer sus negocios del narcotráfico, como señala el proceso acusatorio que tiene pendiente ahora en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Sin embargo, una de las cosas que más fueron relevantes es que esas relaciones no se podían hacer a escondidas, a hurtadillas, a espalda de la autoridad. Bajo ese predicamento la gente entendía que en este juicio iban a salir quienes realmente tenían esa valoración de este individuo, que para mucha gente, para la mayoría de los dominicanos, se trataba de un contraagente, es decir, una contrainformación de inteligencia que él manejó para poder vincular a personas incursas en el negocio de narcotráfico y el trasiego de dinero desde Puerto Rico. Eso tiene una revelación importante, y es el hecho de que en Puerto Rico hubo presos alrededor de 400 agentes de policía, y el jefe de policía fue removido unos meses después. El de allá, el que vino aquí con el mismo nombre de él, que dijo que no era familia, unos meses después fue eliminado de su jefatura. Estaba en el asunto. Pero, por otra parte, hay un señalamiento importante que tú hiciste. ¿Qué fue el punto, diríamos, detonante de la frustración de la opinión pública nacional? ¿Cuál? Bueno, que hubo un pacto de silencio. Un pacto de silencio organizado por el Ministerio Público, cuando la gente advierte por televisión que al momento de querer conversar y decir y señalar quiénes la habían involucrado en ese negocio, la señora Zobeida, entonces el Ministerio Público, con quien pactó, quien le dice frente a la televisión, frente a todos dentro del proceso, en la audiencia, cállese, no siga hablando. La detienen. Y los jueces de cómplice permiten ese crimen, que es una coalición de funcionarios. ¿Por qué? Porque fue el momento más neurálgico del proceso en que iban a haber señalamientos de personas
que estaban involucradas con el señor Agosto en la República Dominicana. Habida cuenta de lo anterior, hay otro aspecto importante. Mi cliente, que es Juan José Fernández Ibarra, había sido señalado, como bien tú dices, por haber vendido 3 vehículos y poseer un inmueble. Tú sabes que los abogados, cuando se les hace ese tipo de situación, tenemos el derecho de decir, bueno, esa es la prueba que usted tiene, yo tengo la prueba a contrario. Y allí entonces hubo la revelación de decirles, bueno, este señor, todo el mundo lo conoce como un vendedor de vehículos. El carro que yo tengo me lo vendió a mí, como para, diríamos, para la prueba, diríamos, personal mía frente al tribunal. Pero básicamente llevamos las certificaciones de varias casas comerciales que dan fe de que este señor vive de vender vehículos. Y los vehículos que vendía eran los que se venden dentro del comercio, es decir, por casas comerciales reconocidas. Pero el señor Agosto, que poseía una, diríamos, una virtud interesante de tener un carnet del DNI, de andar con un coronel de la policía como su asistente, el coronel González y González, de poseer placas oficiales, de tener armas legalmente poseídas, de tener pasaportes legales, de tener identidades que lo señalaban como un nacional dominicano, en fin, de tener toda una parafernalia que inducía un engaño frente a mi cliente. Y en el tribunal se decidió, se discutió hasta la saciedad que mi cliente, igual que los demás, y eso yo lo doy para todos, no tenía una posición de ser él quien tenía que descubrir que el señor Agosto se llamaba como tal, puesto que lo conocía como Felipe. Pero además, este señor tenía una relación extrema con los servicios de inteligencia del país. Tenía un carnet que solamente puede entrar ahí la gente que tiene una posesión de inteligencia. Es decir, no un carnet de que yo soy amigo del general, no. Un carnet de entrada a un lugar neurálgico donde están los aparatos de la CIA. Es decir, el organismo de inteligencia norteamericano que sirve para monitorear los crímenes en el mundo. Y básicamente este señor tenía acceso libre con ese carnet a ese lugar en la Dirección Nacional de Inteligencia. Desde siempre, desde que entró en estos 10 años antes de ser descubierto o antes de intentarse su asesinato, del cual se salvó y ahora está preso en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es el punto neurálgico hacia donde hemos regresado? A que la justicia no sirvió para nada que no fuese el encubrimiento, que no fuese el engaño, que no fuese la porfía, pero ¿para qué? Para mantener el velo frente a los verdaderos responsables de esa actuación ilegítima, ilegal y contraria al orden público, como es el crimen de lesa humanidad, que es el negocio de narcotráfico. Yo te traje, para tu información, una declaración muy oportuna del senador Wilton Guerrero, donde dice el titular: senador acusa al Ministerio Público de encubrir reales culpables de Figueroa Agosto. Así dice, míralo acá. Pero hay una parte que no quiero decirla simple y llanamente fuera de contexto, sino como tal. Dice el senador de Baní, que ha sido un hombre de una lucha valiente y además un hombre que nosotros tenemos que resguardar, desde el punto de vista como reserva política de esta sociedad, de los políticos comprometidos con la moralidad dentro del ejercicio de la política. Ha hecho historia en su gestión. Y dice, manifestó el senador Wilton Guerrero
que ese juicio no fue más que un show de mal gusto a través del cual se le cargó el dado a los menos responsables sin que esto precisó los esté descargando de sus culpas en participar en la red de Figueroa Agosto. Y agregó lo más importante a mi modo de ver. Yo particularmente estoy decepcionado con la sentencia evacuada por el tribunal y más decepcionado, dice el senador, con el desempeño del Ministerio Público por el papel que ha jugado de encubrimiento de los verdaderos responsables de las acciones delictivas de esa red de narcotráfico. Eso nosotros lo dijimos en nuestro discurso de cierre. El Ministerio Público lo que quiso fue tomar a esta gente de sainete, de encubridor, de cómplice de todos estos criminales y estar apañando situaciones bajo ese predicamento. Ahora, nosotros también te traímos acá el caso de la declaración del profesor, del maestro, Marino Vinicio Castillo. El profesor Castillo, en un momento dado, refiriéndose a ese tema, expresó lo siguiente: considero que la justicia de hoy es un sainete, una pasarela y exhibición de modas en procesos que se han convertido en una especie de farándula. Oye, eso lo está diciendo no solamente un gran maestro de Derecho Penal, profesor de criminología nuestro en la universidad, sino además lo está diciendo el asesor presidencial en el tema más delicado de la República, que es el tema del narcotráfico. Él le llama a ese juicio un juicio de pasarela, de sainete. Eso fue lo que hicieron. A eso fue que se dedicaron. Ahora, ¿por qué nosotros decimos esto? El punto de esto es que en este juicio la gente ha entendido que ha habido una componenda cómplice del Ministerio Público para ocultar a los verdaderos responsables de la red, del manejo del narcotráfico, que de una u otra manera lideró el señor Agosto. Ahora, hay otro aspecto muy interesante. Este juicio puso en tela de juicio, valga la redundancia, el tema de, diríamos, el hacerse responsable frente a la autoridad en beneficio de la causa, como debería ser, en beneficio de descubrir el crimen. Cuando la señora Zobeida pacta con el Ministerio Público, la gente entendía que ese pacto, cuando se leyera, iba a encontrar todo un componente de cosas importantes que dieran a la autoridad la posibilidad de hacer dentro de nuestra justicia un ordenamiento y tomar las medidas realmente correctas frente al crimen. Hay quienes dicen que ella ese pacto lo hizo para favorecer a la justicia en Puerto Rico. Pero si ese pacto a quien favorecía era la justicia en Puerto Rico, pues debió firmarlo en Puerto Rico, estar presa en Puerto Rico y hacer su vida allá en Puerto Rico. Ya se llevó su hija. Y con esto no estamos hablando mal de ella, sino el manejo procesal. Es decir, si ese pacto de silencio frente a la autoridad dominicana y en beneficio de la autoridad puertorriqueña era para favorecer, para enmendar, para corregir la justicia en Puerto Rico, entonces ese pacto debió ser firmado allá, no con el fiscal de aquí. Claro. Y ahí entonces vamos a un tema de la territorialidad de la ley. Es decir, la aplicación del derecho penal en el territorio nacional frente a la autoridad extranjera, que en este caso es el territorio en Puerto Rico. Ahora, el otro aspecto importante de esto, y es un componente hasta cierto punto valioso, consiste en saber hasta qué punto la justicia dominicana,
que abandonó el antiguo artículo 2 del Código Procesal Criminal francés, que impedía que el pacto de los criminales los eximiera del juicio frente al juez en su juzgamiento, sino que se veía dentro del código, en esa, diríamos, misma dimensión, que su arrepentimiento lo que podía producir eran circunstancias que, en lugar de agravar, facilitaran una, diríamos, disipación de la pena, para explicarlo así frente a quienes no son abogados, que son esas circunstancias que nuestro Código Penal prevé para disminuir la pena. Frente a esa autoridad, básicamente, hoy tenemos un código que permite negociar con el delincuente, con el encartado, con el imputado, eximirlo de justicia sobre la base de su declaración o cooperación. Y allí este juicio de valoración frente a la sociedad ha establecido que aportó Zobeida, que aportó la señora Nin, como para que los jueces, sin haber visto ningún tipo de pacto, sin haber leído públicamente ese pacto, entonces, a regañadientes, pero sobre todo a escondidas, a hurtadillas y en un pacto de silencio, condenaran a 5 años a quienes supuestamente cooperaron con la autoridad y, por el otro lado, condenan a 15 años a quienes se someten al juicio oral, público y contradictorio y llevan sus alegatos al tribunal. Yo pienso fundamentalmente, Rafael, que Fernández Ibarra fue objeto de un gran engaño y fue un error de un tercero que fingía ser autoridad, que actuaba como autoridad, que tenía armas provistas por la autoridad, que andaba en placas oficiales provistas por autoridades, que andaba en placas diplomáticas provistas por autoridades diplomáticas, que tenía un modus operandi de ser una autoridad que estaba complementada con todas esas actuaciones, que compraba en todos los lugares comerciales públicos, que se exhibía públicamente, que iba a los mejores lugares del país. Entiéndase, no quiero hacer aquí, diríamos, publicidad de esos lugares, sí, pero los mejores lugares variopintos de nuestro territorio nacional, que compró en los mejores lugares del país, que se codió con todos en nuestro país. Entonces, ¿qué resulta? Que mi cliente, por decir eso, tiene que estar 15 años. ¿Y cuál es la alternativa judicial? ¿Y qué tipo de consideración tuvieron esas juezas para no valorar su testimonio? Pero en un testimonio de última hora, testimonio dentro del tribunal cuando le tocó enfrentar la acusación. Claro. Es decir, cuando a él le dicen, bueno, ¿y por qué usted está? Bueno, yo conocí a este señor con autoridad, con un coronel. Yo conocí a este señor con diplomáticos y mencionó al señor Herter. Embajador. Entonces, podríamos decir que este señor era tal vez un hombre de contrainteligencia, que incluso visitaba la embajada norteamericana. Claro. Entonces, de eso es justamente la solicitud del Ministerio Público se intuye, porque el Ministerio Público tiene que ser objetivo. Claro. ¿Dónde está la objetividad del Ministerio Público de no reconocer que un hombre andando con un coronel de asistente, que después matan, que iba a declarar incluso para ese juicio y lo asesinan 2 días antes? El Ministerio Público es el defensor de la sociedad. De la sociedad, él no está ahí solamente para acusar. Se vuelve en contra de la sociedad en un hecho insólito. Claro. Pero a ese señor Fernández Ibarra le impone una monstruosa condena de 15 años
Pero a Ramoncito Bay Figueroa, como señalamos, que tuvo un lío de 74 mil millones de pesos, le pusieron 10 años. Esos mismos tribunales, esa misma juez. Y ya hay quienes dicen por ahí que están preparando el ambiente como para entregarle todas sus propiedades, comenzando con el listín diario. Es posible. Hay un espacio pagado de la Junta Monetaria donde dice que Baninter no vendió listín diario. Y yo he consultado con algunos amigos y están igualmente sorprendidos que no entienden esa salida. Ahí van a ser, oye lo que te voy a decir, yo tengo una opinión totalmente diferente a mucha gente dentro de este proceso. En ese proceso que tú me acabas de tocar, y yo no barajo el hecho de dar mi opinión pública frente a casos, cual que sea, que yo tengo conocimiento. Sí. Yo creo que ese tema no fue abordado en la forma en que ha sido abordado en la mayoría de los países que están en crisis. Tú no has visto ningún banquero preso en Estados Unidos ni en Europa. Sí, y los salvamentos han sido gigantescos. Y yo no he visto no he visto a nadie de Wall Street preso saliendo, ni mucho menos de los bancos que quebraron, ni mucho menos de las casas que se la daban de ser casas que calificaban el crédito. Sí. Esos fueron los primeros falsantes que deberían estar presos, que falsearon los estados financieros, como fue el caso de la Enron. Entonces, vamos por partes, vamos a dejar esta hipocresía. Yo creo que Ramón, en el caso específico, fue objeto de una condena que fue muy discutida, que tendrá sus valoraciones, que fue despojado de muchísimas de sus propiedades, que fue incluso llevado a vaca muerta muchas de sus propiedades, aprovechando esas circunstancias. Y yo creo que el abordaje de esa situación para mí, como abogado, no fue la correcta, pero ya esa es la que hay. Entonces, si hay una sentencia, vamos a ver qué pasa. Pero la gente de Participación Ciudadana, que hablaba de que iba a haber sentencias en Estados Unidos, la estoy esperando, yo la estoy esperando. Lo que pasa es que es muy bueno usted contar con la embajada norteamericana dirigida por Gerte, un periódico manejado por Gerte y y un manejo de opinión pública sobre la base de que si no condenan a esos banqueros había que revisar incluso las ayudas a la República Dominicana. Hipólito Mejía fue sometido a una verdadera diablura por parte del Fondo Monetario Internacional, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: los responsables de la crisis del 2002 fueron los miembros del Fondo Monetario Internacional, que falsearon, que amedrentaron al gobierno dominicano diciéndole disparate que no han hecho ellos con ninguno de los banqueros en Francia, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Alemania, que no lo han hecho en Estados Unidos, esos falsantes, que vienen aquí con una serie de disposiciones, a hablar disparate y pendejadas, pero que son cómplices de todo lo que ha pasado, en todo lo que ha pasado aquí, en toda la banca, en todos los últimos años. Claro, pero no hay que ir más lejos, doctor. Por ejemplo, ahora en estos días, la Unión Europea tuvo que invertir más de 8.000 millones de euros para tratar de ayudar el caso. No, pero un día vamos a venir para yo decirte lo que ellos han hecho. ¿Qué pasa? El pobre Obama, óyeme, le han puesto de rodillas al presidente Barack Obama esos grupos insaciables, esos grupos de especuladores, esos grupos que el presidente nuestro, y es un gran acierto del presidente Fernández, que ha tratado un tema medular de la economía mundial, la especulación financiera, esas ventas a futuro que yo siempre te dije aquí en este programa, porque eso no es ahora, que eso iba a traer ese problema, esa burbuja financiera que llevó al mundo a la desgracia, es promovida por ese grupo de bandoleros del Fondo Monetario Internacional, que lo que quiso fue, lo primero, cambiar el dólar por peso. Después que cambiaron por peso, entonces vinieron con el neoliberalismo y llevaron al mundo a esta crisis donde somos más pobres todos los días, porque la política que hizo el Fondo Monetario fue hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Claro, y eso lo hemos dicho siempre. Y se culpa a la banca internacional de esta tragedia tan de lesa humanidad que está sucediendo en estos tiempos. Entonces hay que meter recursos.
pero no para ayudar a los pobres y crear empleo, no, sino precisamente para ayudar a la Pero, banca. Rafael, es una ironía. Una vez vinimos nosotros aquí a tu programa y ¿qué le dijimos? Señor, ¿y cómo es que los bancos ahora tienen medio de comunicación? Sí. Los bancos tienen seguro, los bancos lo tienen todo, van a fugir la economía. Entonces después cambiaron. Ahí está el café. Después nos dijeron que no podíamos invertir en educación porque había que tener un presupuesto al día y que no podía ser deficitario. No. Después entonces vinieron y nos dijeron tienen que gastar mucho para que la economía no se caiga. Un grupo de bandoleros. Pero, doctor, eso me recuerda a propósito del levantamiento que hubo aquí en abril de 1965 para restaurar la Constitución. Y el profesor Bosch en una ocasión enarboló la bandera de someter al gobierno a la legalidad. ¿Qué ocurre? Que el 4% es una ley. Claro. Y todo el que está luchando ahora es para que se respete esta ley. Pero hay una cosa, de 14 años pero atrás. Rafael, hay una cosa que por eso es que el pueblo tiene que ser educado. Y por eso a veces yo vengo a tu programa, porque tú me das la oportunidad de decir estas cosas con libertad. Claro. Óyeme, y me recuerdo las otras noches que te vi en el Club Mauricio Báez, donde fuiste exaltado por el presidente, como una de las personas que hablaba siempre en el barrio. Me gustó mucho su intervención porque en un momento dado dijo, yo estoy hablando aquí del patio de mi casa. Sí, y eso fue interesante, eso me conmovió, por la sinceridad y la racionalidad del tema. Sí. Ahora, como si tuviéramos de nuevo en ese aspecto, como este es el patio tuyo, que es tu programa, yo te voy a decir lo siguiente. Tuyo también, Hoy, claro. ¿cómo es posible? La gente tiene que entender que cuando se hace el presupuesto de la nación, ese presupuesto no lo hacen solamente el secretario de Finanzas, que ahora se llama el ministro de Hacienda, ni el secretario técnico de la presidencia, que ahora se llama el ministro de Asuntos Técnicos de la presidencia. No. Esa gente preparan esos instrumentos. Y quienes realmente deciden el presupuesto es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque son los que nos dicen dónde vamos a gastar, con quién gastar y cómo gastarlo. Lo otro es una parafernaria. Un amigo suyo, es una hipocresía. Un amigo suyo, un amigo nuestro, lo ha reafirmado en más de una ocasión, que es el doctor Larousse. Claro, Lino Larousse lo ha dicho, y tú sabes que yo te lo he dicho muchas veces, yo soy un seguidor a pie juntilla de Larousse en el tema de la economía. Tenemos que hacer una nueva arquitectura financiera en el mundo. Fracasaron esas políticas neoliberales. El mercado no lo decide todo. Si lo hubiera decidido todo, ¿por qué los ricos del mundo no compran ahora todas esas deudas de bancos intoxicados que hay? ¿Por qué ellos no compran ese banco? No, el salvamento es del Estado, de un Estado. Vamos a donde Obama a buscar los cuartos. Vamos a donde Sarkozy. Vamos huyendo donde la Merkel. Hoy, ¿cómo no lo compran esos emporios que tienen su dinero en los paraísos fiscales? Y Warren Buffett se estrenó con una tesis interesante, ¿verdad? Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, diciendo que él iba a comprar las propias acciones de su propio negocio. Claro. Volviendo al tema, hay un principio jurídico que ustedes dominan a pie juntilla, y es de que una justicia atrasada equivale a una justicia denegada. Este juicio duró más tiempo de la cuenta, porque el juicio a O.J. Simpson, famosísimo en Estados Unidos, por la barbaridad que él hizo, eso apenas duró 2 meses y punto, y fue condenado, etcétera. Pero aquí hay una reseña del periódico Hoy, del 29 de julio, donde se adelanta a lo que iba a suceder. Y dice, la Fiscalía le carga el dado a Mari y premia a Zobeida. Ajá. ¿Y qué fecha más o menos? Eso, 27 de julio. Oh, sí. Ahí está. Antes de la sentencia. Exacto. Sí, porque había una presión mediática. Eso fue cuando ellos dictaminaron. Sí. Entonces ellos se buscaron un periódico y empezaron a presionar a los jueces y publicaron eso. Han gastado todo el dinero del mundo. Y yo me pregunto. Pero eso también, perdona que te interrumpa, esto obedece también para que la gente sepa. Estos juicios se utilizan para adormecer los pueblos, para mantener una película, para mantener, como dice el profesor Marino Vinicio Castillo, un sainete, una pasarela,
una exhibición de moda en los procesos que se convierten Ahí nada más faltó la en farándula, lógico, como van vestidos mañana. Entonces, esa presión mediática es interesante. En los Estados Unidos, para los que les gusta mucho hablar de que son muy seguidores de la justicia norteamericana, si hubiera pasado eso en un juicio norteamericano, nosotros como abogados hubiéramos pedido al juez que suspendiera el proceso por esa presión mediática y lo hubiera suspendido el juicio por un año, por lo menos un año para poder seguir, porque eso fue una infamia del Ministerio Público, eso fue un abuso, un atropello por parte del Ministerio Público, encubridor, cómplice, que lo que hizo fue un acuerdo de un pacto de silencio para manejar, manipular y tomar de chivo expiatorio a estas personas y dejar fuera de sentido, dejar fuera de alcance de los tribunales a los verdaderos culpables de ese proceso. Claro, un amigo suyo, amigo nuestro ya recién fallecido, el doctor Pedro Manuel Casal Victoria, hubiera a lo estilo él calificado de la forma más acre esa decisión. Claro. Una pregunta, doctor. Entonces, bueno, la justicia no moderna se estila que se puede llegar a un acuerdo, pero no es con uno, se puede llegar a un acuerdo con todo el que quiera llegar a un esa acuerdo. fue otra, el acuerdo solamente se hizo con Sobeida y la otra señora que era compañera del señor. ¿Y qué fue el acuerdo que se llegó? ¿Qué fue lo que trató? ¿Qué fue lo que le dijo esta señora o lo que se acordó que no dijera? Ahora, yo te voy a decir algo que es una percepción como profesional. Yo nunca había visto en un proceso penal tanta miseria por parte del Ministerio Público. Yo nunca había visto tanta inconducta por parte del Ministerio Público. Y me siento avergonzado de la justicia en el manejo inapropiado que se dio de ese proceso. Nunca en mi vida, en los años que tengo de profesional, 34 años, había visto un Ministerio Público tan lisonjero, tan inapropiado, pero de la peor corrupción, la del silencio. La peor corrupción, la de la complicidad. La peor corrupción, la de la coalición del crimen. ¡Cuánta vergüenza! ¡Qué desenfado! ¡Qué teatro! ¡Cuánta simulación por parte del Ministerio Público! Y la composición de ese tribunal, doctor Elseví, porque mucha gente comentó, pero que esos son gente muy jóvenes, que no tienen experiencia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, mi querido hermano Rafael. La escuela de la magistratura tiene estos muchachos que salen como si fuese de un laboratorio. Pero es un juicio de grande. Pero la escuela de la magistratura, esos muchachos tienen amigos, responden a intereses, son recomendados por alguien, tienen esas imbricaciones de afecto. Y la peor corrupción, decía el magistrado Julio Ibarra Río, que me tenía tanto afecto y cariño por mi padre, no ni siquiera ya por mí, ya yo me gané ese espacio, pero era por papá y por Luis, su hermano. Decía Julio Ibarra Río, la peor corrupción es la de los amigos. Esa prevaricación que se da en la llamadera por teléfono del amigo que le dice, tú sabes que yo soy amigo tuyo, yo quiero que tú me complazcas en esto. Eso es peor que el dinero. Es peor que el dinero. Esa es la peor corrupción que hay dentro de la justicia. Ese amiguismo, esa llamadera, esa forma de poder visitar al otro para conseguir una sentencia a su favor o medrar en la conciencia del juez para que tome una decisión injusta, ilegal, bueno, se nos acabó definitivamente el tiempo, doctor Marino Elseví. La justicia como la sociedad pasan por etapas. Ojalá algún día, y estamos esperanzados que así sea, que la justicia vuelva sobre su paso,
como la soñaron todos los que han hecho buen trabajo y han dado buenos ejemplos en nuestra judicatura, porque casos como eso no deben repetirse, porque ahí es donde se pierde precisamente la confianza en la justicia. Lo que decía que tú acabas de señalar al principio del programa, lo que decía Fabito Herrera. Oye, es que hemos perdido ya el último eslabón, la justicia. Bueno, gracias doctor Marino Elseví por su participación en este espacio. Siempre habrá pues la oportunidad de recursos, de apelación, etcétera. Y nosotros estamos totalmente seguros de que muchas de esas cosas tienen que revisarse, porque eso no es un modelo de justicia si se toma en cuenta lo que pasó ahí con ese grupo de acusados. Nosotros nos vemos pues en otro cara a cara. Como estructura, y continuarán operando. Había un sector de la clase política que estaba metido en eso. ¿Cuál fue el destino de 12 oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía expulsados por su supuesta vinculación al capo boricua? El Ministerio Público no extendió sus brazos a la estructura criminal que le servía de soporte. Además, decenas de salas digitales. Sobeida Félix Morel, culpable del crimen de lavado de activos, se le condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión. Declara el imputado Edi Antonio Brito Martínez, culpable del crimen de lavado de activos, se le condena a cumplir la pena de 12 años de reclusión mayor. María Elvira Peláez Trapié, culpable del crimen de lavado de activos, se le condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor. Declara el imputado Sami Dawaher, culpable del crimen de lavado de activos. En consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor. Declara el imputado Juan José Fernández Ibarra, culpable del crimen de lavado de activos. Se le condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor. Ivanovich Esnester Ginebra, culpable del crimen de lavado de activos. Se le condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor. Madeline Bernal Peña, culpable del crimen de lavado de activos. Se le condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión. Uno por uno fueron sentenciados. Entre 5 y 15 años fue la pena impuesta por las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Es una sentencia dura en cuanto a quienes el Ministerio Público presentó como actores de lavado. Esa es la realidad. Para muchos una sentencia severa, pero cuya trascendencia va más allá de los años de reclusión impuestos a los acusados. Lo trascendente de este caso son las ausencias, las sombras en el proceso de investigación y en los que fueron acusados, es decir, los acusados ausentes, los que debieron ser acusados, que están ausentes del expediente. Y en esa virtud, las ausencias también en las condenas. Para el ex fiscal Guillermo Moreno, aún hay muchos cabos sueltos. En la investigación, el Ministerio Público no tocó, no extendió sus brazos a la estructura criminal que le servía de soporte al capo Figueroa Agosto. Ese señor tenía carnet del DNI, de una u otra forma infiltró a las instituciones armadas del país. ¿Quién lo protegía? ¿Acaso fue un coronel, el coronel González? Un coronel iba en 10 años a ser la única persona que se involucraría en una estructura de esa naturaleza. Eso no es posible cuando tú analizas cómo se comporta el crimen organizado. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad de Justicia también habla de otros actores de la sociedad que la red del Boricua logró permear. Había un sector de la clase política que estaba metido en eso. Entonces es esa parte a lo que la sociedad espera que el Ministerio Público le dé respuesta. Si algo está claro en este caso llamado Figueroa Agosto, es que solo pudo operar durante 10 años porque contó con la complicidad de sectores enquistados en los organismos de seguridad del Estado. Entiéndanse DNI, entiéndanse policía, DNCD, militares. Y además vinculados
con sectores políticos, todos los cuales esa estructura le daba protección. El hombre se supo codear, el hombre penetró a las más altas instancias, no solamente del Estado, sino también de la propia sociedad dominicana. Ese señor se relacionó con gente con villas en casa de campo. Es decir, ese hombre tenía una vida social que probablemente pocos de nosotros la tenemos aquí. Y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Esa estructura criminal no solamente contó con la protección durante las operaciones que tuvo el capo en 10 años en el país, sino que esa estructura hoy día se ha beneficiado de la impunidad y que por tanto en mucha medida sigue intacta. Por ende, asegura Moreno, la estructura criminal que no le ha sido tocada podría seguir operando. Se van a reciclar como estructura y continuarán operando y continuarán entonces sometiendo a esta sociedad a sus actividades ilícitas. Ambos juristas consideran que hay grupos a los cuales parece imposible judicializar. Hay sectores de la sociedad que no hay forma de que lo sometan. Entonces eso es lo que esta sociedad y lo que ese caso, como lo refleja, le está exigiendo al Ministerio Público. Tienen que someter a esa estructura. Tienen que someterla. ¿Por qué? Porque el Estado frente a su sociedad va a seguir perdiendo su autoridad. Y eso es peligroso. Nosotros tenemos un Ministerio Público que está muy mediado por los intereses de los sectores políticos. Y como el capo Figueroa Agosto penetró el sistema político, entonces logró desde esas instancias acallar o mediatizar o influir para mediatizar la investigación. Y en ese contexto es que podemos hablar de un Ministerio Público mediatizado en la investigación y que solo presentó acusación respecto de una parte de lo que debieron ser los acusados. Por momentos parecía que en el tribunal se revelarían los nombres de aquellos que protegieron al capo. Había militares. Que se ven militares que conocen al señor. Entre esas personas que el fiscal no ha decidido abrirle juicio. Sí, claro. Militares. Y esos militares tenían alto rango o eran militares de bajo rango. No. Siendo interrogada por uno de los abogados defensores, Rafael Ariza, quien le preguntaba que si había militares al servicio de Figueroa Agosto, Zobeida Félix contesta afirmativamente y el abogado le dice que mencione nombres. De inmediato el Ministerio Público protesta acaloradamente y dice que no se pueden mencionar. Todo eso son elementos que inducen a pensar que efectivamente el Ministerio Público estaba mediado y que lejos de asumir una posición firme de llegar hasta las últimas instancias en la investigación, él estaba mediado y solo tenía el propósito de llevar la investigación hasta donde la condujo y que se detuvo y que no la profundizó, porque esos sectores indudablemente tienen más poder que el propio Ministerio Público. Acciones que dice minan la confianza de los ciudadanos con respecto a las instituciones que deben velar por el cumplimiento de las leyes. Y entonces tenemos esta sensación de indefensión, de que no tenemos quien nos proteja en nuestra seguridad y en nuestros intereses. Mientras rendía su declaración, Zobeida, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía, por el que solo recibió 5 años como condena, mencionó con nombre y apellido a otras personas. Cristian Almonte me había comentado que la señora Sonia Uribe es una persona que trabaja en el Consejo Nacional de Control de Drogas, tengo entendido. Esta persona, Mary Peláez, le había entregado una jipeta Tuareg blanca y una suma de $50,000 más $30,000 para que le ayudara a devolver la propiedad de que habían incautado la casa de Arroyo Hondo y el apartamento de Cabarete. Lo que Zobeida dijo como parte de la negociación y lo que fueron sus declaraciones en el juicio, ya eso lo sabía el Ministerio Público antes de que Zobeida se lo dijera.
y lo sabía la sociedad. Eso lo reseñó de manera pública la prensa hasta tal punto que esa exfuncionaria tuvo que renunciar de su posición. Entonces, esas son las cosas que tienen de una u otra forma inconforme a la sociedad con todo lo que es este proceso. Para algunos, la negociación con Zobeida no es más que una forma de impedir que salgan a la luz otros implicados. La percepción que uno tiene es que la negociación se dio no tanto para que aportara nuevos elementos indiciarios, sino más bien para que aportara su silencio. No ha habido un solo sometimiento a una persona que desde el Estado haya asistido a ese señor. Como tampoco es posible tú desarrollar el crimen organizado sin la complicidad del Estado. Eso no es posible. Otra que en su declaración mencionó algunos nombres fue Mary Peláez. A mí me llamaron a mi casa, específicamente el ingeniero Félix Bautista, que se había reunido con mi hermana en